especiales en los últimos 6 meses y seguimos trabajando en la implementación de jornadas y protocolos para las próximas elecciones. Registro Civil. Gobierno del Ecuador. Autorización número 0325. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó. Señoras y señores, arrancamos con el viaje por todo el país. Empezamos con Juan, que le envía una selfie de sus vacaciones en la Amazonía a su novia en Puerto El Morro. ¿Pero lo logrará? Ahí es donde entra la jugada Diego, el técnico declaró que da mantenimiento a las antenas por todo el país, que forman parte de una gran red que Pedro controla desde el centro de operaciones, donde millones de ecuatorianos se conectan al mismo tiempo como Carla, la novia de Juan, que recibe su celular la foto que le envió de sus vacaciones. El trabajo de miles de personas alrededor de todo el país hace posible conectarte en cualquier rincón del Ecuador. Más información en claro.com.es. La cerrajería ya ingresé como a los 18, 20 años. Gracias a Dios con esto he obtenido mis cosas, mis bienes. En mi préstamo fue $3,000. Con eso compré todo lo que más necesitaba y me ha valido de mucho como para salir adelante. Visita la agencia más cercana y accede a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador, financia tus sueños. Gobierno del Ecuador. Autorización número 0312. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. ¿Has pensado por qué tu dinero no trabaja tanto como tú? En Mutualista Pichincha creemos que tu dinero puede hacer mucho más por ti. Ahorra en nuestra cuenta rentable y recibe el 5% de interés. Porque no solo estarás haciendo crecer tu dinero, también podrás despertar con un capuchino hecho en casa. Ahorra en una cuenta rentable de Mutualista Pichincha y participa por una máquina de capuchino. El 5% de Mutualista Pichincha es tu mejor opción. Haz que tu dinero trabaje por ti. Mutualista Pichincha, 61 años y contando. Aplica términos y condiciones. Tu vida se mueve rápido, por eso necesitas un SUV full como Ford Territory. Para cuidar a toda la familia te da la seguridad que necesitas. Estructura reforzada, 6 airbags y mucho más. Para estar a la vanguardia tecnológica, el sistema multimedia Touch con Apple CarPlay y Android Auto totalmente inalámbrico te permite estar en conexión siempre. Obsérvalo todo desde su techo panorámico y llega más lejos. Con su motor 1.5 Turbo EcoBoost que te da la potencia que necesitas. Ford Territory, la versión full de tu vida. Visítanos en nuestros concesionarios y programa tu test drive. Ford, Quito Motors. Abuelo, para ti, ¿qué significa decidir? Es elegir algo entre 2 o más opciones. Y no todos van a decidir lo mismo. Porque cada uno tiene su propia opinión. ¿Y su punto de vista? Por ejemplo, este 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní. Y si estás fuera del país, no olvides que puedes decidir vía telemática. Mi voto decide. Y el tuyo también. CNE, tu voto decide. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Ocho 44 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al doctor Carlos Sánchez Berzaín, exministro boliviano, abogado, experto en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Inter-American Institute for Democracy. Lo invitamos a un diálogo. A propósito, seguimos siempre de cerca sus análisis, sus declaraciones, sus artículos sobre lo que está viviendo América Latina. Este lunes cumplió un año el presidente Gustavo Petro en Colombia, pero también lo que ha escrito mucho Carlos Sánchez Berzaín, que narcoestados castrochavistas atacan a las democracias en las Américas. Bajo el mando de Cuba, dictaduras de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, con el socialismo del siglo XXI, desestabilizan a las democracias. ¿Cómo ve este panorama en la región y cómo le ve al Ecuador, que estamos en vísperas de elecciones? Muy buen día, Carlos. Mucho gusto, Miguel. Un saludo a usted y a toda su importante audiencia. El panorama general de la región de las Américas no ha cambiado. El eje de confrontación es dictaduras contra democracia. Las dictaduras tienen de jefe a Cuba y están integradas por Venezuela, Nicaragua y Bolivia, que tienen en el apoyo internacional un grupo de gobiernos que se denominan paradictatoriales, o sea, al servicio de las dictaduras, y que son gobiernos en países democráticos, pero que sirven absolutamente a las dictaduras. El más antiguo, que se va este fin de año, es la Argentina con Fernández Kirchner. Está López Obrador desde México. Estuvo ahí Castillo del Perú, que ya cesó por el autogolpe que dio.
Boric de Chile funciona de manera intermitente, señala mucho las violaciones de derechos humanos y las dictaduras de Nicaragua y de Venezuela, pero ignora las de Cuba y Bolivia. Y el último que ha llegado a alterar todo este proceso con gran impacto es Lula del Brasil, que ha puesto toda la política exterior del Brasil al servicio de las dictaduras, haciendo casi un evento por mes y tratando de llevar adelante una alianza extracontinental con las dictaduras de Rusia, China, Irán, para crear un eje que denomina antiimperialista. En ese escenario, ¿dónde está el Ecuador? El Ecuador está yendo a un proceso electoral de medio tiempo, resultado de lo que se llama popularmente la muerte cruzada, a la que llegó el presidente Lasso, básicamente por ser un presidente de minoría en el sistema presidencialista y por un mal gobierno. Van a tener ustedes una elección que da la oportunidad de elegir un presidente por el resto del periodo, pero que básicamente está marcada en la disputa del correísmo, que es el castrochavismo ecuatoriano, o sea, la representación de este grupo de dictaduras liderado por Cuba y que en el caso del Ecuador lo lidera Rafael Correa, versus opciones democráticas. Esta elección del 20 de agosto, yo creo que va a ser una primera vuelta en la que va a quedar el candidato correísta castrochavista con uno de los candidatos de la democracia. Y en la segunda vuelta es claro que se va a repetir el fenómeno de que el pueblo ecuatoriano apoya al candidato democrático. Y van a tener un presidente que puede ser cualquiera de los tres que está corriendo. La elección del 20 de agosto es, en mi criterio, simplemente la primera vuelta para ver cuál de los candidatos del espectro democrático es el que va a frenar esta intención del correísmo castrochavista de tratar de recuperar el poder para repetir en el Ecuador lo que han hecho en el Brasil, que no ha sido otra cosa que sacar a Lula de la cárcel. En este caso lo que harían con Correa es darle algún tipo de amnistía o de nulidad para extinguir la pena ejecutoriada que tiene de 8 años de cárcel por corrupción y después reintegrarlo a la vida política para devolverle la presidencia, cosa que sería terriblemente dramática y funesta para el futuro del Ecuador. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, usted nos ha hecho un resumen de lo que sucede en América Latina, pero el presidente Lula se atrevió a decir en una cumbre que el caso de Venezuela es solo una narrativa. Por favor, ¿es solo una narrativa o hay una dictadura de Maduro? Bueno, ese tipo de nomenclatura que está usando Lula es parte de su actitud paradictatorial. Y quiero recordarle que dijo eso en una reunión de presidentes de UNASUR que él mismo convocó. Lo que está haciendo Lula es primero rescatar, reactivar, tratar de hacer renacer todos los organismos pseudo internacionales que creó Hugo Chávez para sostener las dictaduras. Lo ha hecho con el UNASUR en una reunión en Brasil, ha llevado a la CELAC, que es simplemente un rótulo, a una reunión con la Unión Europea, le está tratando de hacer todo tipo de reuniones de este tipo, y lo de la narrativa es obviamente una barbaridad que ha sido repudiada por todo el mundo, porque muestra dos cosas: o un fanatismo extremo y servil de parte de Lula, o un estado mental insano. Yo creo que es mejor pensarlo primero, porque pese a los años el Brasil que tiene Lula, el Brasil merece un presidente en condiciones mentales más o menos normales. Porque la realidad objetiva de Venezuela, con más de 7 millones de exiliados que afectan a todas las Américas, incluido el Brasil, que afectan a todo el mundo, con presos políticos, con tortura, con una denuncia en proceso en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, y con $15 millones por la captura de Maduro por ser el jefe del cartel de los soles, un cartel de narcotraficantes, de los cuales muchos ya están presos. Está preso ya el último en ser sometido a la justicia, fue el denominado Pollo Carvajal, que es un general. Hablando del crimen organizado, y eso nos lleva a su comentario inicial. Todo este proyecto transnacional liderado por Cuba, que se presenta como socialismo del siglo XXI y que se llama castrochavismo, no es un proceso político, es un proceso de crimen organizado transnacional, porque a diario cometen, desde el poder o desde la conspiración,
crímenes que van desde la violación de los derechos humanos, el terrorismo de Estado, que es generar miedo por medio de delitos que se hacen desde el gobierno, para que la población con ese miedo asuma conductas que de otra forma no serían posibles. Hay corrupción, hay tortura, hay exilio y hay narcotráfico. Estos países, las dictaduras del socialismo del siglo XXI son narcoestados. El narcoestado jefe es Cuba. La plataforma principal de sus narcoestados es Venezuela. Bolivia ha incrementado por doquier la producción de coca y de cocaína de la mano de Evo Morales y Arce Catacora, y han convertido un centro financiero y de tránsito de droga a Nicaragua. Entonces, a partir de eso, la amenaza es muy grave y la visión es que hay que tratar a estos grupos dictatoriales que además se han aliado abiertamente con Rusia, con China y con Irán en la agresión que Rusia está realizando a Ucrania. Hay que tratarlos como lo que son, crimen organizado transnacional, y evitar esa confusión que quieren lograr de que son un proyecto político, que son un proyecto de izquierda. Doctor Sánchez Berzaín, el argumento de estos regímenes dictatoriales siempre repiten el discurso que la situación interna de pobreza, de miseria de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, obedece exclusivamente a las sanciones del imperio de Estados Unidos y a las medidas externas tomadas en su contra. ¿Eso es así? Obviamente que no, eso obedece a que ellos son productores de miseria, que tienen el proyecto político centralista, estatista, absolutamente corrupto, que limita la propiedad privada, la elimina, que limita la libre iniciativa, la elimina. Lo que hace es generar sirvientes, convierten a los ciudadanos en siervos, y al convertirlos en siervos pueden producir lo que hoy día practica Cuba, el sistema de esclavismo en el siglo XXI, con el cual ellos alquilan médicos, alquilan empleados, alquilan sanitarios a todo el mundo. Están trabajando hoy día en México, están trabajando en varios países del África, pero además alquilan inclusive Fuerza Armada, que es lo que están preparando para darle a Rusia en la invasión a Ucrania. Y en ese sentido, lo que hacen es convertir de nuevo a los ciudadanos en siervos para someterlos absolutamente al poder del Estado. Más bien deberían dar gracias, porque las fuentes principales de ingreso de estas dictaduras son las remesas, y las remesas vienen del país que dice que los sanciona. O sea, Cuba recibe más de 3.000 millones de dólares al año y es su principal fuente de ingreso de las remesas que los cubanos mandan del resto del mundo, siendo la principal, del mundo libre, siendo la principal fuente Estados Unidos. Venezuela tiene un ítem mucho mayor a ese, llega a los 5.000 millones de dólares, y el dictador de Bolivia acaba de celebrar que Bolivia ha recibido cerca de 500 millones de dólares por remesas y ha presentado eso como si fuera un gran éxito, cuando es el resultado de la expulsión de ciudadanos, de la persecución y de la ausencia de condiciones de libertad que generan, lo mismo que en Nicaragua. O sea que este cuento de las sanciones es otra narrativa, porque además las sanciones no son eficientes. Si algo hay que reclamarle a los países democráticos es que no están siendo eficientes en ayudar a los pueblos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua en la resistencia civil y el proceso de liberación que emprenden y que sostienen frente a las dictaduras, porque las sanciones son absolutamente insuficientes y porque no se han establecido sanciones inhabilitantes. Las sanciones inhabilitantes son sanciones terminantes que impiden el comercio y que deben procurar el cese de la dictadura, y eso no existe. Son sanciones nominales que simplemente se acomodan al discurso de las dictaduras. Y termino con un ejemplo. El mayor proveedor de comida, de pollo y de productos alimenticios y sanitarios a Cuba es Estados Unidos. Lo único que establece lo que llaman sanciones es que tienen que pagar al contado, porque todo lo demás, cuando toman crédito, no le pagan nunca a nadie. Doctor Carlos Sánchez, estas experiencias, ¿qué implica para hacer conciencia en la región, en América Latina, en el Ecuador? Con los ejemplos concretos, Cuba, más de 6 décadas con su partido único, Venezuela, 24 años desde el 99, en medio de la pobreza de su pueblo, Nicaragua va para las 2 décadas y persecución, por cierto, quienes se atreven a disentir. ¿Estos regímenes se perennizan en el poder? No se olvide mencionar a Bolivia. Hay más de 280 presos políticos y más de 8.000 exiliados certificados por ACNUR.
donde además se cumplen exactamente las condiciones de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Con esa precisión, mire, le quiero decir que las dictaduras están en una situación terminal. Y están en una situación terminal por 4 razones. Hay más, pero yo le voy a citar 4. Primero, no tienen pueblo. Ninguna de estas dictaduras, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, tienen respaldo popular que llegue siquiera al 10 o 15%. Por eso hemos visto el ejemplo más brutal, es el de Nicaragua, que para hacer elecciones mete presos a todos los candidatos de oposición, los tortura y después los exilia quitándoles la ciudadanía. Primer elemento, no hay pueblo, no tienen respaldo popular. El segundo elemento, no tienen economía. Cuba es un país en la miseria extrema, lo mismo que Venezuela, son crisis totales. Venezuela es una crisis humanitaria. Nicaragua ha entrado en una crisis que no se detiene. Bolivia está en una crisis económica creciente, no hay dólar. Han perdido la industria del gas, la han liquidado, acaban de entregar el litio y a China y a Rusia por instrucción de Cuba. Y están empezando todos estos 4 países a tratar de comerciar con yuanes porque no tienen dólares y no son sujetos de crédito. El tercer elemento es que no tienen narrativa. El cuento de la revolución cubana, la revolución bolivariana, del proceso de cambio en Bolivia, de la revolución sandinista, nadie se los cree. Todo el mundo sabe que son gente que detenta el poder violando los derechos humanos. Y el cuarto tema, que es el más grave, es que no tienen opciones. ¿Quién los va a ayudar? Sin pueblo, sin economía, sin narrativa, sin producir nada, porque no producen nada, son economías totalmente deficitarias y no tienen capacidad de desarrollo, porque como no hay libertad, no hay propiedad privada, no hay espacio para el emprendimiento y para el éxito, entonces la gente se va afuera. En esas condiciones no va a aparecer una Unión Soviética que mantenga a la dictadura cubana como la mantenió de parásito, la mantuvo de parásito desde el año 1960 prácticamente hasta 1991. Y luego apareció Chávez, que le entregó a Cuba toda Venezuela. Y en ese momento, en 1999, Venezuela era el país más rico de Latinoamérica. Y en vez de que Cuba aproveche esa condición para subir a una posición de riqueza, hoy día, de acuerdo al índice de la miseria, disputan entre Cuba y Venezuela el primer lugar de países miserables del mundo. O sea, han convertido a Venezuela en un país miserable en lugar de levantar a Cuba. ¿Quién los va a ayudar hoy día? China, Irán, Rusia, son países exaccionistas, les están quitando y les están sacando todo lo que pueden, pero no les van a dar elementos ni para producir ni para alimentar a los pueblos. De acuerdo al último informe de la Organización Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, hoy día en Cuba, estadística del año 2022, la población está ingiriendo solamente el 50% de la proteína que necesita y menos del 40% del conjunto de alimentos y carbohidratos. Es una población infraalimentada porque no hay que comer. Y viven de las remesas y de los envíos que maneja la propia dictadura, vendiendo alimento que se paga en dólares desde el exterior, de manera que come mejor la gente que tiene familia en el exterior y que le puede comprar el mercado que maneja la propia dictadura. A eso hemos llegado. Entonces, lo que los países y los pueblos de América Latina tienen que ver es mirar esta situación. Y los gobiernos de los países democráticos tienen que cuidar que este sistema dictatorial transnacional no los ataque. El Ecuador está bajo ese ataque. Gran parte del resultado que se ha producido en el Ecuador ha sido el sostenido ataque castrochavista de manos del correísmo para terminar con el gobierno de Lazo, ayudado por el mal gobierno de Lazo, porque se pudieron hacer muchísimas cosas mejor, para destrozar la democracia y volver a controlar el Ecuador. Ha pasado lo mismo en el Perú lo ha contenido, ha salido ese presidente, pero está pasando exactamente lo mismo en Centroamérica, en Guatemala, en Honduras, donde a través de manipulaciones de procesos electorales y de conspiraciones transnacionales para las que tienen muchísimos recursos y dinero, tratan de desestabilizar la democracia. O sea, se trata de que los pueblos miren la miseria de estos países que se dicen socialistas y los gobiernos miren la amenaza que viene por la vía de las embajadas, de los establecimientos diplomáticos que tienen inmunidades y privilegios, como ya pasó en Ecuador el año 2019. Recuerde usted que cuando le dieron el golpe de Estado al presidente Lenín Moreno y él expulsó a la gente de la embajada cubana, todo se atenuó y pudo controlar la situación.
Doctor Carlos Sánchez Berzaín, usted dice, sin sustento del pueblo, estas dictaduras, ¿cómo se sostienen? ¿Con la fuerza, con las Fuerzas Armadas? ¿Cómo entender que se sostienen por décadas? Se sostienen con un concepto que se llama terrorismo de Estado. Desde el gobierno, desde la dictadura, cometen todo tipo de abusos y crímenes, de manera que con eso siembran miedo en la población, y la población con ese miedo asume conductas que de otra forma no serían posibles. Le voy a dar ejemplos. El pueblo cubano, el 11 de julio del 2021, sale a las calles masiva y espontáneamente para pedir patria, libertad y comida. Estaban pidiendo alimentación. Los grupos de seguridad de la dictadura los reprimen y desde entonces empieza una represión que hoy día tiene 1.047 presos políticos certificados por Prisoner Defenders, que es una organización muy seria, que tiene condenados a cárcel por haber salido a manifestarse con penas privativas de libertad de 5 a 10 años, cuyas familias reciben privación de alimentos, y el último escándalo es que anteayer, teniendo al padre preso por esta situación, una niña de 3 años ha sido convocada a declarar por la dictadura cubana. Y ese es el último escándalo. Entonces, eso genera miedo. ¿Y la gente qué hace con eso? Dice, ¿sabes qué? No hay que meterse con esta gente. Vámonos. Y la gente que no se puede ir simplemente se sumerge. Lo mismo pasa en Bolivia. Más de 280 presos políticos en el otro extremo, torturados. Le voy a dar nombres de presos en Bolivia. La expresidenta Yanine Áñez, que fue la que permitió que la dictadura permanezca y que retorne el dictador, está en la cárcel hace más de un año, con condena a 10 años de cárcel y 3 juicios más, porque el Poder Judicial es el instrumento de persecución política, modelo cubano, venezolano, nicaragüense, igualito. El otro tema es que hay otro preso, que es el gobernador en ejercicio, el gobernador que está en plenas funciones de Santa Cruz, preso político desde hace... el señor Camacho. Señor Camacho, y así 280 más. O sea, eso genera miedo. Por eso hay alcaldes que han pasado de la fila de la oposición a la fila de ser opositores funcionales. Se entregan al gobierno y empiezan a trabajar con ellos, porque si no tienen que ir presos. Por eso hay en Bolivia y en Venezuela y en Nicaragua una muy fuerte oposición funcional que justifica los crímenes. Se llama terrorismo de Estado, básicamente miedo. Lo que hizo el nazismo en Alemania, lo que hizo el fascismo en Italia, lo que hizo el estalinismo en la Unión Soviética, lo que hace Cuba desde hace 64 años en la isla, y que se ha expandido a todas las Américas, en Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Terrorismo de Estado, crimen para matar, para torturar, para encarcelar, para exiliar a la gente que no se mantiene callada o que osa levantarse contra el régimen. Pero eso también se ha quebrado desde que el 11 de julio del 2021 el pueblo cubano salió a las calles. No han cesado las protestas, y por más que hay terrorismo de Estado, las protestas son cada vez mayores porque las necesidades son mayores, hay hambre, y eso va a terminar un rato u otro con lo que los cubanos llaman la carga del machete, como terminan las dictaduras, como terminó Gaddafi en su momento. Para concluir, doctor Carlos Sánchez Berzaín, ¿qué le dice al Ecuador en vísperas de estas elecciones del 20 de agosto? Yo creo que el Ecuador tiene esperanza, porque hay una cantidad importante de candidatos en el grupo democrático. Lo único que tiene que hacer el Ecuador es evitar un fraude, porque no se lograría de otra manera, que dé un triunfo en la primera vuelta a la candidata del correísmo o del castrochavismo, porque esa no es una representación política ni es una representación nacional. El correísmo en el Ecuador lamentablemente representa el castrochavismo, las señales que vienen desde Cuba para controlar las Américas, y representa el propósito de aplicar una metodología que rescate a un reo condenado por corrupción, que es Rafael Correa, 8 años de cárcel, y lo reincorpore a la vida política para que se instale la dictadura por la que ustedes ya han pasado, donde habían presos políticos, donde había tortura, donde habían sabatinas, donde habían amenazas, donde habían confiscación de bienes y donde tenían ustedes todas las características de una dictadura. Entonces, ese es el hecho que van a definir los ecuatorianos, y yo creo que, por lo que se ve, el pueblo ecuatoriano tiene una mayoría aplastante para rechazar esa situación, y lo único que la debilita
es que hay demasiados candidatos en el otro lado, para eso está la segunda vuelta, y tengo la esperanza de que el Ecuador va a mantener su democracia y va a poder elegir un presidente que tenga la fortaleza de hacer las cosas que no ha hecho el presidente Lasso, por ejemplo, hacer cumplir la ley, capturar a Correa. Si hay una sentencia de 8 años, nada explica que en el tiempo del gobierno del presidente Lasso no se hayan ejecutado esas órdenes. En todo caso, esto está en manos del pueblo ecuatoriano. Bien, muchas gracias al doctor Carlos Sánchez Berezaín, exministro boliviano, abogado, experto en Derecho Constitucional y Ciencia Política y del Inter-American Institute for Democracy. Carlos, muy amable. Encantado, Miguel. Un gran saludo y suerte al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias. Les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Para precaución.